Bueno, hoy lo que vamos a ver es en semiopatología clínica las alteraciones en el examen del soma. Estas alteraciones que vamos a revisar, ¿sí? Tienen un aspecto fundamental de sustento. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores lo que es el examen físico general. Hemos hecho mediciones, hemos tenido en cuenta cuáles son los aspectos constitucionales de la persona, específicamente si se encuentran dentro del rango de los normilíneos, longilíneos o brevilíneos. Hemos tenido en cuenta las actitudes o posturas, ¿sí? Las facies y los distintos tipos de marcha. Principalmente se tiene en cuenta los distintos tipos de marcha, dado que al ingresar el paciente al consultorio es lo que nosotros podemos llegar a visualizar. ¿Qué vamos a ir viendo? Exactamente vamos a ir examinando en primera instancia toda la parte de huesos. En este examen físico ya particular, entonces vemos en la inspección que no haya deformidades. O sea, nosotros tenemos en cuenta cuál es la anatomía normal, cuál es la biomecánica normal de las estructuras óseas. Entonces, tenemos que ver la existencia o no de deformidades. Cuando se pasa la palpación y encontramos visualmente alguna deformidad, tratamos de corroborar que exista como tal, si es específicamente ósea o es de algún otro tipo de tejido, si hay aumento de volumen difuso o localizado y específicamente si hay disminución del volumen o una depresión ósea. Eso puede ser indicador de fracturas, indicador de disminución de la masa ósea o de alteraciones en su nivel de resistencia. También se realizan las mediciones para detectar las diferencias de longitud entre los miembros. Por ejemplo, en oportunidades puede haber fracturas de cadera, los cuales pueden darme un acortamiento del miembro inferior. Entonces, para visualizar efectivamente que existe, se tienen que hacer las mediciones que ya hemos realizado o visto en clases anteriores. Las deformaciones pueden tener la siguiente semiogénesis o semiodiagnóstico. Puede ser por ruptura ósea, como la fractura de Coles, que eso lo vamos a ver el año que viene en traumatología. La fractura de Coles se da específicamente por caída sobre la mano, ¿sí? En extensión, ¿sí? De muñeca, y eso me da un tipo de fractura que se le llama fractura en tenedor, ¿sí? Después tenemos el déficit o aumento de la actividad osteoblástica, osteoporosis, osteocondroma respectivamente. Por ejemplo, la osteoporosis es directamente la desintegración de la estructura ósea, la disminución de todas las trabéculas, lo que provoca, ¿sí? Un déficit de la resistencia del hueso. Por el otro lado, puede darse el osteocondroma, en el cual hay un aumento de la densidad ósea, que eso también es perjudicial para el funcionamiento correcto de la estructura que nosotros estamos trabajando. Puede existir déficit de aporte de calcio al hueso. Ese puede ser déficit por absorción, por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca, no se absorbe bien el hueso, el calcio, entonces no puede fijarse en el hueso, o por déficit de la vitamina D. La vitamina D tiene la función específica de fijar el calcio al hueso. La vitamina D ingresa al cuerpo como provitamina y una vez que está dentro del cuerpo por acción de, por ejemplo, la radiación ultravioleta, cambia de provitamina a vitamina. Entonces, eso ayuda a la fijación de calcio.
También puede ser por aumento de la excreción urinaria de calcio, como se da en el hiperparatiroidismo. Por ejemplo, en vez de fijarse en los huesos, el calcio sigue transitando en la sangre y es eliminado finalmente como un residuo a través de la vía urinaria. En procesos degenerativos como los osteosarcomas, procesos graves en los cuales provocan graves cavernas dentro de los huesos, inhibición o interrupción de los estímulos tróficos, por ejemplo la poliomielitis, enfermedad erradicada a través de la vacuna Sabin, la reacción perióstica que produce un callo en las fracturas mal confrontadas, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos una fractura, esta fractura forma callo óseo, pero no se modela como debe modelarse. Entonces, de esa forma se genera un callo óseo amorfo y el periósteo genera una estructura más grande sobre este callo óseo. Alteraciones de los centros de crecimiento, que eso es la condroplasia, ya sea en disminución o en aumento, haciendo que los huesos crezcan o disminuyan su longitud, y posibles hipoxias, por ejemplo, retracción isquémica de Bowman por férulas. Eso puede ser porque ha habido compresiones a nivel de los vasos sanguíneos. Estos provocan una retracción, ¿sí?, de los huesos, debido a que el hueso tiene que estar vascularizado porque es un elemento que contiene células. Entonces esas células comienzan en degeneración y en muerte, entonces nos da esa patología. También podemos tener algunas características específicas con respecto a la parte ósea, como el aumento de volumen. Este aumento de volumen se puede presentar en tumores benignos, ¿sí?, como osteomas. Estos provocan un aumento de la estructura de la masa ósea, al igual que lo hacen los tumores malignos u osteosarcomas. Lo único que unos tienen una buena resolución y los otros tienen que tener un tratamiento mucho más importante. Las osteitis deformantes o enfermedades de Paget, como es la que tenemos acá en los dibujos, y las osteoartropatía néumica hipertrofiante. Estas provocan un aumento del volumen del hueso, específicamente en distintas partes corporales. También puede darse un acortamiento de los huesos. La semiogénesis y el semiodiagnóstico de este acortamiento puede darse por la diferencia de desarrollo óseo, que provoca un acortamiento del cúbito y del radio, como vemos en esta radiografía. Vemos acá la estructura del húmero y vemos la estructura del cúbito. Puede llegar a haber agenesia directamente del radio. Acá no se puede visualizar si está o no está. Por alteraciones del cartílago de crecimiento, que se puede dar por acción localizada por un tumor o fractura o necrosis de la cabeza del fémur. Esos son ejemplos sobre las alteraciones del cartílago de crecimiento. Tengamos en cuenta que el cartílago de crecimiento está presente en las personas hasta, en algunos casos, dependiendo del hueso específicamente, hasta los 18 años. O generalizada también puede ser esta alteración del cartílago de crecimiento en lo que son las acondroplasias. Las acondroplasias específicamente se da por un proceso genético, que el paciente presenta una disminución de su estatura dado este acortamiento que genéticamente ya viene instaurado en sus huesos. También puede ser el acortamiento por inhibición o cese de los estímulos tróficos.
Estos estímulos tróficos generan o provocan el crecimiento del hueso y por la acción de una patología, en este caso la poliomielitis, provoca una inhibición de los mismos. Entonces, de esa forma se produce el acortamiento del hueso. En algunos casos también se provoca el alargamiento de los mismos. En el caso del alargamiento de un miembro se produce por diferencias de desarrollo, que casi siempre es de origen congénito. Por ejemplo, el alargamiento de la tibia. Acá vemos específicamente a un paciente que tiene esa patología y vemos que a través de un tratamiento que se le ha hecho, que es con tutores externos, se le ha fracturado al hueso, se ha extraído parte de ese hueso y de esa forma vuelve a la alineación y a la longitud normal. También puede ser por irritación o estímulos de los cartílagos de crecimiento de origen hormonal, como ocurre en el adenoma eosinófilo de la hipófisis, que es gigantismo en el niño y acromegalia en el adulto. Dos patologías que tienen similares características porque se produce una estimulación excesiva del cartílago de crecimiento por acción hormonal, en este caso no es de tipo congénito, y entonces por eso específicamente crece o se alarga el hueso en forma anormal. También pueden presentar en la semiología, puede presentarse en la semiología ósea movimientos anormales. Esto se da en las fracturas mal confrontadas que crean una falsa articulación, que esa falsa articulación se llama pseudoartrosis. Al no estar bien unidos los huesos, artrosis vendría a ser como articulación. Entonces, al no estar bien soldado, crea un cierto movimiento que no tendría que existir porque no tendría que haber una articulación, una pseudoarticulación en ese lugar. También se pueden sentir, si nosotros palpamos el lugar, crepitaciones. Esas crepitaciones es un roce entre los fragmentos óseos de una fractura, en algunos casos, o en otros casos, por ejemplo en artrosis, cuando las articulaciones, los elementos articulares rozan entre sí, entonces se puede palpar las crepitaciones.